Mira lo cansada que se ve esa enfermera, murmuró el almirante Seal con una sonrisa burlona. Pero el karma no iba a esperar. Volvió la mirada hacia la mesa y, con apenas rozarla, su copa de vino se inclinó. Su mano se quedó rígida antes de que pudiera terminar el brindis, y la voz de Clare atravesó el silencio. No firme nada. Su intérprete está mintiendo. La sonrisa arrogante de Richter desapareció y se transformó en confusión, como si de pronto sus propias palabras se hubieran vuelto extrañas. Mientras todos permanecían paralizados, Clare seguía completamente serena. En su mente, una voz perteneciente a una vida de hacía 8 años, y al recuerdo de un informante muerto, ya estaba contando los segundos que le quedaban. Lo que ocurrió después dejó atónitos a todos los diplomáticos presentes en aquella sala. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Emergency 911 Stories. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Dale me gusta si te conmueven las historias de héroes ocultos y suscríbete para no perderte la próxima. Mira a esa pobre enfermera, parece agotada, comentó el almirante Reyes en voz baja. No se lo decía realmente a ella, sino al general alemán sentado a su lado. Clare Bennett mantuvo la mirada fija en la correa de su botiquín de primeros auxilios. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Aquella habitación no parecía parte de un hospital. Una larga mesa cubierta con manteles blancos dominaba el salón, mientras las copas de vino reflejaban las luces del puerto. Al otro lado de los enormes ventanales, un destructor gris permanecía anclado, esperando indirectamente el resultado de una negociación que determinaría quién construiría su reemplazo. Clare llevaba 4 años destinada en el Centro Médico Naval de Norfolk. Permanecía de guardia siempre que el protocolo exigía la presencia de personal médico en reuniones oficiales. Pero aquella noche no había ninguna cirugía programada. Era una cena de negociación entre la Marina de Estados Unidos y una delegación alemana de defensa. Sistemas de radar, contratos completos y cifras con demasiados ceros estaban sobre la mesa. Clare tenía una sola función: permanecer callada hasta que alguien necesitara atención médica. Klaus Richter estaba de pie en la cabecera de la mesa, traduciendo para los oficiales alemanes. Era alto, preciso, de cabello plateado en las sienes y poseía esa clase de seguridad que hacía parecer que él mismo formaba parte de cada frase que traducía. El general Dieter Braun estaba sentado cerca de él, asintiendo mientras Richter le murmuraba las traducciones. Más lejos se encontraba el general Ralph Hoffman, mucho más reservado, observando la sala con los ojos atentos de un viejo soldado. Por un instante, la mirada de Richter se cruzó con la de Clare. No había cortesía en sus ojos. Había cálculo. Clare registró mentalmente aquel detalle y permaneció en silencio. Está aquí por si alguno de ustedes, viejos, sufre un ataque al corazón, bromeó Reyes un poco más fuerte. Un joven asistente soltó una risa incómoda. 2 hombres vestidos con trajes oscuros permanecían inmóviles junto a la puerta como parte del equipo de protección de la Marina. La mandíbula de Clare se tensó durante medio segundo antes de relajarse nuevamente. Hacía mucho tiempo que se había entrenado para controlar reacciones como esa. Ajustó la correa del botiquín rojo. Sus manos permanecieron completamente firmes. 4 años atrás había aprendido a desaparecer dentro de un papel, uniforme médico azul brillante, voz suave y mirada baja. Nadie en aquella habitación veía algo más cuando miraba a una enfermera. Y precisamente esa era la intención. Siempre lo había sido. El suboficial Hall, el joven encargado de coordinar la cena, cruzó la mirada con ella y le dedicó un gesto de disculpa por el comentario del almirante. Clare negó ligeramente con la cabeza. No importaba. Nunca importaba, hasta que sí. Richter se aclaró la garganta y comenzó a traducir el brindis inicial del almirante Reyes para el general Braun. Clare escuchó casi sin proponérselo. Su alemán estaba oxidado por años sin utilizarlo, o al menos eso intentaba convencerse. Entonces Richter pronunció una frase que no coincidía con lo que Reyes acababa de decir. El almirante había explicado que la cláusula de actualización del radar dependía de una ventana conjunta de pruebas programada para la primavera. Pero eso no fue lo que Richter tradujo. Le dijo al general Braun que el acuerdo ya estaba completamente finalizado,
que no habría pruebas adicionales y que todo estaba aprobado y listo para firmarse. A Clare se le heló el estómago. Se dijo a sí misma que quizá había escuchado mal. Se convenció de que 4 años entre uniformes médicos y turnos interminables habían oxidado un idioma en el que alguna vez había pensado con absoluta naturalidad. Mantuvo el rostro inexpresivo, las manos juntas y observó cómo Richter pronunciaba palabras que eran incorrectas a propósito. Un mesero volvió a llenar las copas de vino. Reyes levantó la suya para brindar y el general Brown hizo lo mismo, mostrando la sonrisa diplomática de un hombre convencido de que el acuerdo ya estaba cerrado exactamente como Richter se lo había explicado. Los ojos de Clare comenzaron a recorrer la mesa casi por instinto. Era una costumbre antigua, leer la habitación, observar las manos, identificar quién no estaba bebiendo y quién no podía dejar de vigilar la puerta. Richter no bebía. Tenía una copa llena frente a él, completamente intacta, colocada casi como parte de la decoración. Mientras servían el vino, su mano derecha permaneció cerca de la copa de Reyes apenas un instante más de lo normal. El movimiento fue tan discreto que para cualquier otra persona no habría significado nada. Pero Clare había sido entrenada precisamente para detectar detalles como ese. Apartó la mirada antes de que Richter descubriera que lo estaba observando. Detrás de aquella expresión tranquila, una versión de Clare que llevaba años enterrada bajo turnos de hospital comenzó a despertar. Y odiaba lo fácil que resultaba volver a ser aquella mujer. 8 años atrás había estado sentada frente a una mesa muy parecida en Stuttgart, observándolo todo y diciendo muy poco. Un informante llamado Ivo Kessler le había confiado información capaz de detener una guerra antes de que comenzara. 2 semanas después apareció muerto en un estacionamiento. El informe oficial hablaba de una falla cardíaca. Clare sabía que no había sido así. Guardó silencio porque decir la verdad significaba revelar quién era realmente. Poco después abandonó la agencia. Se convirtió en enfermera porque las enfermeras salvaban personas a plena luz del día, frente a testigos y sin tener nada que ocultar. Por nuestra continua colaboración, dijo Reyes, levantando todavía más su copa. El general Brown respondió en alemán, con una seguridad construida sobre una traducción deliberadamente falsa. Clare calculó cuánto tardaría en cruzar la habitación si algo ocurría. 11 pasos. Siempre contaba los pasos. Nunca había dejado de hacerlo, simplemente había dejado de admitirlo. Richter sonrió al almirante, pero aquella sonrisa jamás llegó a sus ojos. Reyes acercó la copa a sus labios. Clare apretó con tanta fuerza la correa del botiquín que sus nudillos se volvieron blancos y la fina cicatriz que atravesaba su palma se tensó bajo la piel. Almirante, dijo antes de poder detenerse. Todas las miradas de la mesa se volvieron hacia ella. Reyes se quedó inmóvil con la copa a pocos centímetros de los labios y levantó una ceja, sorprendido de escuchar a la enfermera que supuestamente no debía hablar a menos que alguien estuviera herido. Disculpe, dijo Clare rápidamente, bajando la mirada y regresando a la personalidad discreta que todos esperaban de ella. No es nada. Disculpe, señor. Reyes soltó una pequeña risa desdeñosa y volvió su atención hacia Brown. Entonces los ojos de Richter se encontraron con los de Clare durante un segundo frío e interminable. En ese instante ella comprendió 2 cosas. Él sabía exactamente lo que había estado a punto de decir y no pensaba permitirle una segunda oportunidad. El almirante bebió. 30 segundos después del brindis, la mano de Reyes dejó de responder. Intentó abrirla, pero sus dedos permanecieron rígidos y contraídos. Dejó la copa sobre la mesa de una manera extraña, con los nudillos blancos y los dedos cerrados alrededor de nada. Intentó bromear. La mesa está inclinada, dijo, pero las palabras salieron extrañamente débiles y una sílaba comenzó a arrastrarse sobre la siguiente. El general Brown frunció el ceño y preguntó algo en alemán. Richter lo tradujo con demasiada suavidad, como si hubiera ensayado aquella frase antes de escucharla. El general pregunta si el almirante necesita un momento, dijo Richter en inglés. Su voz permanecía tranquila, pero sus ojos no estaban puestos en Reyes. Estaban clavados en Clare. Reyes intentó ponerse de pie, pero tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Su brazo derecho quedó colgando inútilmente a un costado.
El sudor apareció rápidamente sobre su frente, demasiado rápido para una habitación con aquella temperatura. «Traigan al doctor». «Vance», gritó el suboficial Hall mientras ya se ponía en movimiento. El comandante Owen Vance apareció desde el pasillo en menos de un minuto. Era un cirujano de vuelo mucho más acostumbrado a certificar pilotos que a tratar a un almirante desplomándose en medio de una cena diplomática. Revisó las pupilas de Reyes, comprobó la fuerza de sus manos y pidió inmediatamente oxígeno y el equipo para atender un posible derrame cerebral. Caída facial, habla arrastrada, debilidad de un solo lado, murmuró Vance, casi para sí mismo. «Tráiganme una camilla». Activamos código de derrame cerebral. Todo el cuerpo de Clare quedó inmóvil de la misma manera en que solía quedarse justo antes de entrar en una operación peligrosa. No era miedo. Era concentración absoluta. Aquello no era un derrame cerebral. Había visto ese patrón una vez, muchos años atrás, dentro de una sala de inteligencia cuya existencia jamás debía mencionar en voz alta. Aparición extremadamente rápida de los síntomas, la mano bloqueándose antes que el rostro, debilidad facial apareciendo un instante después y sudoración intensa sin fiebre. Un agente de campo lo había llamado cold current en un informe que Clare había leído una sola vez y jamás había olvidado, un compuesto de acción progresiva diseñado para imitar una emergencia cardíaca y neurológica el tiempo suficiente para confundir a quienes intentaran salvar a la víctima. «No es un derrame cerebral», dijo Clare. Nadie le prestó atención. Vance ya estaba preparando la camilla y comunicando por radio el momento exacto en que habían comenzado los síntomas, haciendo exactamente aquello para lo que había sido entrenado, pero ante una emergencia completamente diferente. «Señorita, necesitamos despejar la habitación», dijo uno de los agentes de seguridad mientras se acercaba a ella. Cada instinto de Clare le gritaba que interviniera, tomara el brazo de Reyes y buscara la pequeña marca que estaba casi segura de que encontraría en alguna parte de su mano o muñeca. Quería iniciar mentalmente aquella cuenta regresiva que todavía conocía de memoria. Pero 4 años de disciplina le ordenaban algo diferente: sigue siendo enfermera, permanece invisible, deja que el médico haga su trabajo. Clare odiaba cada segundo que permanecía quieta. Entonces cambió la respiración de Reyes. Se volvió rápida y superficial, y ahora también temblaba su mano sana. El general Hoffman se levantó alarmado y dijo algo bruscamente en alemán que Richter ni siquiera intentó traducir. Pero Clare sí lo entendió. Su alemán podía estar oxidado y enterrado bajo años de silencio, pero aquellas palabras fueron claras. Hoffman había dicho que algo estaba mal con la mano del almirante, no con su corazón. Era prácticamente la misma diferencia clínica que Clare acababa de identificar, y Richter simplemente había permitido que aquella advertencia muriera dentro de la habitación sin traducirla para los estadounidenses que necesitaban escucharla. Ya eran 2 mentiras, primero la cláusula del contrato y ahora esto. Vance pidió epinefrina siguiendo el protocolo que consideraba apropiado para la emergencia que creía estar enfrentando. Clare observó cómo una enfermera del equipo médico de guardia, alguien a quien no reconocía, preparaba la inyección con manos firmes y buenas intenciones. Pero Clare sabía que estaban a punto de cometer un error. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente terminara de tomar la decisión. «No», dijo, esta vez lo suficientemente fuerte como para atravesar toda la habitación. Vance se volvió hacia ella, claramente irritado. «Disculpe. Si le administra epinefrina ahora mismo, puede empeorar su condición», respondió Clare. Su voz sonaba completamente diferente a la de toda la noche, firme, fría y segura, la voz de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas en situaciones donde cada segundo importaba. En cuanto escuchó aquellas palabras salir de su boca, supo que ya no podía recuperarlas. La habitación quedó en silencio. No un silencio normal, sino ese silencio particular que aparece cuando algo acaba de cambiar y todos pueden sentirlo antes de comprender exactamente qué ocurrió. «Perdón», dijo Vance lentamente. «¿Quién es usted?» «Revise su mano derecha», respondió Clare, ignorando la pregunta. «Entre los dedos. Encontrará una marca muy pequeña, fácil de pasar por alto. Probablemente ya estará cerrándose». Vance dudó apenas medio segundo,
pero fue suficiente. La respiración de Reyes se interrumpió con un sonido húmedo y ahogado que hizo que el general Brown palideciera al otro lado de la mesa. Clare recorrió los 11 pasos que ya había contado 2 veces aquella noche y se arrodilló junto al almirante sin pedir permiso a nadie. Sus manos, que durante 4 años había mantenido discretas como parte de su nueva identidad, estaban ahora absoluta y aterradoramente firmes. Separó cuidadosamente los dedos de la mano derecha de Reyes y encontró exactamente lo que esperaba. Entre el segundo y el tercer dedo había una diminuta punción, casi invisible, cuyos bordes comenzaban a adquirir una tonalidad morada. Era una marca demasiado pequeña y precisa para ser accidental. Aquí, dijo Clare, mostrándosela a Vance sin levantar la mirada. No es un derrame. Tampoco es un problema cardíaco. Es una intoxicación. Durante una fracción de segundo, el rostro de Richter mostró algo que definitivamente no era confusión. Clare lo vio. Lo registró mentalmente como había hecho tantas veces en su antigua vida y no permitió que ninguna emoción apareciera en su rostro. Los ojos del general Hoffman pasaron lentamente de la pequeña marca en la mano de Reyes al rostro de Clare y después a Richter, que permanecía demasiado quieto junto a la cabecera de la mesa. En la expresión del viejo general comenzó a despertar algo que Clare reconoció inmediatamente: sospecha. Los ojos de Reyes se fueron hacia atrás y su boca intentó formar una palabra, pero no pudo. Necesito atropina. Carbón activado solo si puede tragar. Y quiero que todos los que no formen parte del personal médico salgan de esta habitación ahora mismo, ordenó Clare. Por primera vez en toda la noche, nadie discutió con ella. Vance la observó durante un segundo completo antes de que su entrenamiento tomara el control y comenzara a moverse. Atropina, 5 miligramos por vía intravenosa, indicó Clare mientras abría el equipo de emergencia que Hal había traído desde el pasillo. El carbón solo si mantiene despejada la vía respiratoria. Vigilen cualquier riesgo de aspiración. Canalicen el brazo izquierdo, el derecho está comprometido cerca del sitio de la punción. Eres enfermera, dijo Vance, aunque sonó más como una pregunta que como una afirmación mientras preparaba el medicamento. Esta noche lo soy, respondió Clare. Comenzó a trabajar como lo había hecho años atrás en lugares que oficialmente no aparecían en ningún mapa, completamente tranquila dentro del caos y siempre varios pasos por delante de todos los demás. Controló el pulso de Reyes siguiendo un reloj mental, observó sus pupilas y midió cada respiración mientras esperaba la respuesta al tratamiento, exactamente como alguna vez había medido situaciones mucho peores en lugares mucho más peligrosos. La saturación está bajando, advirtió Hal con la voz quebrada. No está cayendo solamente por el tóxico. Está entrando en pánico e hiperventilando, respondió Clare. Entonces miró directamente al almirante. James. Utilizó deliberadamente su nombre de pila, atravesando la niebla del rango y el protocolo para aferrarlo a algo humano. Mírame. Respira más despacio. 4 segundos para inhalar, 4 para exhalar. Los ojos vidriosos de Reyes encontraron su rostro. Algo dentro de él, quizá algún viejo instinto militar, reconoció inmediatamente una voz de mando incluso a través de la confusión que envolvía su mente. Su respiración comenzó a disminuir. Seguía siendo irregular, pero obedecía. Bien, dijo Clare. Quédate conmigo. El general Brown estaba completamente pálido y permanecía cerca de la puerta sin saber qué hacer hasta que Hal lo condujo hacia atrás con calma. El general Hoffman, en cambio, no se movió. Permaneció erguido observando trabajar a Clare, pero su expresión ya no estaba concentrada únicamente en el almirante. Estaba estudiándola a ella. Poco a poco, la respiración de Reyes comenzó a estabilizarse. El color regresó lentamente a su rostro y la mano que permanecía rígidamente cerrada empezó a relajarse. El pulso se está estabilizando, dijo Vance, con incredulidad mezclada con alivio. ¿Cómo supiste qué tratamiento necesitaba? ¿Y cómo sabías exactamente dónde buscar esa marca? Clare no respondió inmediatamente. Mantuvo 2 dedos sobre la muñeca de Reyes, contando sus pulsaciones y comprándose un segundo que en realidad no necesitaba. Entrenamiento, respondió finalmente. ¿Qué clase de entrenamiento?
Esta vez fue Hoffman quien preguntó, utilizando un inglés cuidadoso marcado por su acento alemán. Eran las primeras palabras que le dirigía directamente en toda la noche. Clare levantó la mirada y encontró los ojos del viejo general, ojos de soldado, acostumbrados a reconocer cuando alguien estaba trabajando con conocimientos que iban mucho más allá de un manual hospitalario. La escuela de enfermería incluye toxicología, respondió Clare. La escuela de enfermería no enseña técnicas para ocultar un punto de inyección, replicó Hoffman en voz baja, casi hablando consigo mismo. Tampoco enseña a reconocer una situación como esta con tanta rapidez. He conocido médicos de combate que no habrían identificado esos detalles. Richter, que todavía permanecía cerca de la cabecera de la mesa, soltó una breve carcajada seca y sin humor. Tuvo suerte, dijo. Adrenalina, instinto, esas cosas ocurren. Eso no fue suerte, respondió Hoffman sin siquiera mirar a Richter. Para entonces, los ojos de Reyes se habían aclarado lo suficiente como para seguir lo que sucedía dentro de la habitación. Su mirada pasó primero por Richter, después por Clare y finalmente regresó hacia Richter. Por primera vez aquella noche apareció en sus ojos una verdadera chispa de sospecha. ¿Qué le dijiste?, preguntó Reyes con voz áspera, mirando directamente al intérprete. Sobre la ventana de pruebas. El rostro de Richter permaneció aparentemente tranquilo, pero algo detrás de aquella expresión comenzó a recalcular rápidamente. Era la mirada de un hombre obligado a improvisar porque, de pronto, la noche ya no estaba siguiendo el plan que había preparado. Traduje exactamente lo que usted dijo, almirante, respondió Richter con absoluta tranquilidad. No, intervino Clare. No lo hiciste. Todas las miradas volvieron hacia ella y, esta vez, nadie intentó hacerla callar. El almirante dijo que la cláusula del radar dependía de una ventana de pruebas conjuntas en primavera, explicó Clare con una voz firme y precisa, sin rastro de aquella enfermera tímida y discreta cuya imagen había perfeccionado durante 4 años. Tú le dijiste al general Brown que todo ya estaba finalizado y que no se necesitaban pruebas adicionales. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Esa es una acusación muy seria, respondió Richter. Por primera vez, su impecable tono diplomático comenzó a quebrarse y apareció algo más áspero debajo de aquella fachada. Hablo alemán, contestó Clare con fluidez. Escuché exactamente lo que dijiste y también lo que decidiste no decir. El general Brown se volvió inmediatamente hacia Richter y comenzó a hablarle rápidamente en alemán, con la furia de un hombre que acababa de comprender que quizá lo habían manipulado frente a personas capaces de destruir su reputación. Richter respondió también en alemán, demasiado rápido para la mayoría de los presentes, pero no demasiado rápido para Clare, según sospechaba, tampoco para Hoffman. Vance se levantó lentamente de junto al almirante y observó a Clare como alguien que de pronto descubre que la persona con quien ha trabajado durante meses es una completa desconocida. ¿Quién eres exactamente?, preguntó en voz baja. Toda la habitación pareció contener la respiración esperando la respuesta. Clare bajó la mirada hacia el pulso de Reyes, que continuaba estabilizándose bajo sus dedos. Después miró los atentos ojos de Hoffman y finalmente a Richter, cuya compostura se desmoronaba con cada palabra pronunciada en alemán. Soy alguien que necesita que todos dejen de hablar del contrato durante 1 minuto, respondió Clare, y empiecen a preguntarse quién hizo esa punción en la mano del almirante. 9 minutos después llegó la seguridad de la base, seguida por una mujer con una chamarra del NSIS que se presentó como la agente especial Karen Chow. Casi inmediatamente comenzó a tratar a Clare como una segunda sospechosa en lugar de como la mujer que acababa de mantener con vida al almirante. Identificaste una marca de punción antes de que nadie considerara una intoxicación, dijo Chow, sacando una libreta y observándola fijamente. Reconociste el cuadro antes de que toxicología confirmara nada. ¿Dónde aprende eso una enfermera civil? Ya se lo dije, respondió Clare. Entrenamiento. Eso no es una respuesta. Es la única que voy a darle por ahora, replicó Clare, porque el hombre que está junto a esa puerta tradujo deliberadamente mal un contrato legal apenas 30 segundos antes de que el almirante sufriera esto, y parece que nadie está suficientemente interesado en esa coincidencia.
Richter se había quedado completamente callado. Permanecía junto a la cabecera de la mesa con las manos juntas, interpretando perfectamente el papel de hombre injustamente acusado. De vez en cuando murmuraba algo tranquilizador en alemán al general Braun, aunque Braun ya no parecía tranquilizarse con absolutamente nada de lo que Richter decía. Chow se volvió hacia él. «Señor, necesito que permanezca dentro del edificio». «Por supuesto», respondió Richter con suavidad. «No tengo nada que ocultar». Metió casualmente una mano dentro del saco para sacar su teléfono. Los ojos de Clare siguieron el movimiento automáticamente. «No permita que haga esa llamada», dijo en voz baja. Chow dudó apenas un instante, suficiente para que Richter sacara el teléfono hasta la mitad. Entonces uno de los agentes de seguridad intervino y se lo quitó. La mandíbula de Richter se tensó. Era la primera grieta verdaderamente visible en su compostura durante toda la noche. «Esto es insultante», protestó. «Soy intérprete autorizado de la delegación alemana. Llevo 6 años trabajando con esta marina. 6 años es mucho tiempo para construir una confianza que aparentemente pensabas gastar esta noche», respondió Clare. El general Hoffmann se acercó entonces a Richter y comenzó a interrogarlo directamente en alemán, hablando rápido y en voz baja. Clare consiguió captar fragmentos de las preguntas: quién le había pagado, desde cuándo y para quién trabajaba realmente. Las respuestas de Richter eran cortas, defensivas y cada vez menos convincentes, incluso para una habitación donde la mayoría de las personas no comprendía alemán. Entonces Clare escuchó un nombre. Dijo Pam. Informó inmediatamente a Chow. Pam Dynamics. Contratista alemán de defensa. Perdieron las 2 últimas licitaciones frente a esta alianza. Si el acuerdo se derrumba esta noche por un escándalo, una intoxicación y fraude en la traducción, Pam podría beneficiarse en la siguiente ronda. La pluma de Chow dejó de moverse. ¿Cómo conoces ese nombre? Clare no respondió. No tuvo oportunidad. Un alboroto comenzó en el pasillo. Un hombre vestido con uniforme de repartidor, llevando un portapapeles y una identificación que probablemente no habría resistido una inspección cuidadosa, acababa de superar el primer control de seguridad asegurando que tenía programada una entrega de equipo para el muelle de carga del centro médico. Clare lo vio a través de la puerta abierta y lo supo inmediatamente, con aquella misma certeza que había tenido años atrás en operaciones realizadas en lugares que oficialmente no existían. Aquel hombre no estaba allí para entregar ningún equipo. «Hal», dijo Clare con voz baja y urgente. «Cierra esa puerta interior. Ahora». Hal no la cuestionó. Presionó el mecanismo de cierre y la pesada puerta se cerró apenas medio segundo antes de que el hombre vestido como repartidor llegara hasta ella. Su mano golpeó con fuerza el panel de vidrio, haciendo que todos dentro de la habitación se estremecieran. «¿Quién es ese?», exigió Chow, llevando instintivamente una mano hacia su arma. «Es el respaldo de Richter», respondió Clare. «Su contacto no deja cabos sueltos. Vino a sacar a Richter de aquí o a silenciarlo. De cualquier manera, no va a salir de este edificio sin que nosotros lo sepamos». El rostro de Richter se había vuelto pálido como el papel. El hombre del otro lado intentó abrir la puerta una vez más, descubrió que estaba bloqueada y giró para inspeccionar el pasillo con los ojos fríos y calculadores de alguien que estaba determinando cuántos segundos le quedaban antes de que aquello dejara de ser una operación discreta. Clare comenzó a moverse antes de que alguien pudiera darle una orden. Cruzó hasta el carro de emergencias que Van se había llevado anteriormente, sacó el desfibrilador portátil de su soporte y lo dejó sobre la mesa, lo suficientemente cerca para alcanzarlo con un solo movimiento. ¿Esperas necesitar eso?, preguntó Chow. «Espero que intente llegar al muelle de carga», respondió Clare. «Y espero que tu equipo llegue 30 segundos tarde, porque así ha funcionado todo esta noche». Ya avanzaba hacia la salida mientras hablaba, con Hal apenas medio paso detrás y los agentes de seguridad intentando alcanzar un plan que nadie les había explicado todavía. A sus espaldas, el general Hoffmann pronunció algo en voz baja en alemán que Clare no necesitó traducir. Esta vez no era una pregunta. Era reconocimiento. El pasillo se dividía. Hacia un lado estaba el muelle de carga y hacia el otro el vestíbulo principal.
Clare tomó el camino hacia el muelle sin reducir la velocidad, trazando mentalmente todas las posibles salidas de un edificio que hasta aquella noche jamás había necesitado analizar de esa manera. «¿Has hecho esto antes?», dijo Hal, ligeramente sin aliento mientras intentaba seguirle el ritmo. «Hace mucho tiempo», respondió Clare. «Con otro uniforme». La puerta del muelle de carga estaba abierta apenas unos centímetros y un carrito de suministros había quedado abandonado a medio camino. Era exactamente el tipo de descuido que dejaba a alguien demasiado concentrado en lo que tenía delante como para preocuparse por lo que quedaba detrás. Clare redujo la velocidad y levantó una mano. Hal se detuvo inmediatamente y los agentes de seguridad hicieron lo mismo. A través de la pequeña abertura podía verlo. El hombre tenía un teléfono pegado al oído y hablaba en alemán con voz baja y rápida. Clare solo consiguió distinguir algunos fragmentos. Paquete comprometido, extracción inmediata. No estaba hablando de ningún equipo. Clare levantó dos dedos hacia Chow y señaló hacia un costado, indicándole que rodeara la zona en silencio. Para mérito de Chow, esta vez no discutió. Clare atravesó la puerta del muelle rápidamente, moviéndose con la precisión que había aprendido muchos años antes de que cualquiera de aquellas personas conociera su nombre. El hombre se volvió, dejó caer el teléfono y llevó una mano hacia el interior de su chaqueta. Era rápido, pero Clare reaccionó antes. Cerró la distancia, desvió su brazo y el arma cayó sobre el concreto, deslizándose debajo de un carrito de suministros. El hombre intentó defenderse, pero Clare aprovechó su propio impulso para inmovilizarlo contra la pared del muelle. «Agentes federales», gritó Chow desde atrás mientras seguridad entraba rápidamente en el área. «Al suelo, ahora». El hombre terminó en el piso. Clare retrocedió, respirando con fuerza pero de manera controlada. Por primera vez aquella noche, ya no estaba intentando ocultar lo que sabía hacer. Chow la observó desde el otro lado mientras los agentes aseguraban al sospechoso. «¿Quién te enseñó a hacer eso?». Clare sostuvo su mirada. «La Agencia de Inteligencia de Defensa», respondió. «Hace 8 años. Inteligencia humana, operaciones de campo, principalmente en Europa Central». Las palabras parecieron caer con un peso enorme sobre el muelle de carga. Hal, que acababa de llegar detrás de Chow, se quedó completamente inmóvil en la entrada. Un poco más atrás, el general Hoffman había seguido el alboroto hasta allí y permanecía en el límite de la luz, observando a Clare con una expresión que finalmente había pasado de la sospecha a la certeza. «Lo sabía», dijo Hoffman en inglés, esta vez para asegurarse de que ella entendiera perfectamente. «Los ojos. La manera de contar. Serví con personas que se movían como tú. Nunca imaginé encontrar a una trabajando como enfermera. Lo dejé», respondió Clare, después de que un informante que yo había reclutado muriera porque no pude protegerlo a tiempo. No quería volver a ser responsable de la vida de otra persona a esa escala. Y, sin embargo, dijo Hoffman, mirando primero al hombre detenido en el suelo y después hacia el comedor donde Reyes continuaba recuperándose. «Y, sin embargo, aquí estás otra vez, siendo responsable exactamente de eso», dijo Hoffman. Clare tampoco tuvo una respuesta para aquello. Cuando regresaron al comedor, Richter no había intentado escapar. Seguía exactamente donde lo habían dejado y, cuando Clare entró acompañada de Chow mientras detrás de ellas los agentes llevaban bajo custodia a los dos hombres, algo en la postura de Richter finalmente se derrumbó por completo. «Pam Dynamics me ofreció $1 millón», confesó en voz baja, casi aliviado de poder decirlo finalmente. Si este contrato fracasaba públicamente de una manera lo suficientemente grave como para terminar definitivamente con la alianza, una traducción falsa no era suficiente. Tenía que parecer un accidente, un escándalo, algo que hiciera que los alemanes desconfiaran de la seguridad estadounidense durante toda una generación. «¿Y el almirante?», preguntó el general Brown, cuya voz ahora temblaba de furia en lugar de confusión. «¿Era prescindible para ti?». «Se suponía que sobreviviría», respondió Richter. «Quedaría incapacitado, avergonzado». La historia debía ser sobre incompetencia estadounidense, no sobre un asesinato estadounidense. La dosis estaba calculada para eso.
No sabía que reaccionaría tan severamente. No lo sabías, repitió Clare con frialdad, porque nunca entendiste realmente lo que estabas utilizando. Simplemente confiaste en los cálculos de otra persona. Reyes estaba ahora sentado sobre la camilla. El color había regresado a su rostro y su voz sonaba mucho más firme. Miró alternativamente a Richter y a Clare con la claridad particular de un hombre que aquella noche había estado a punto de morir 2 veces, primero por el ataque y después por haber subestimado a las personas que estaban allí para protegerlo. «Tú eres la enfermera a la que insulté hace 1 hora», dijo Reyes mirando a Clare. «Sí, señor. Y también eres la razón por la que sigo vivo, aparentemente, la razón por la que toda esta negociación no terminó convertida en un incidente internacional. También, señor». Reyes cerró los ojos durante unos segundos mientras una expresión entre una risa y una mueca avergonzada cruzaba su rostro. «Te debo una disculpa que probablemente me llevará mucho más que esta noche». «Primero le debe una disculpa al general Brown», respondió Clare. Estuvo a punto de firmar un contrato que habría eliminado la ventana de pruebas destinada a proteger a cada marinero que algún día sirva en cualquier buque construido con ese sistema de radar. El general Brown la observó durante un largo momento y después extendió la mano, no hacia Reyes, sino hacia Clare. «Señorita Bennet», dijo cuidadosamente, utilizando el apellido que había escuchado antes, «en nombre de mi gobierno, gracias. Y también quiero disculparme. Juzgué mal esta habitación desde el momento en que me senté». Clare estrechó su mano. Su pulso permaneció completamente firme. Chow se acercó y finalmente cerró su libreta. «Voy a necesitar una declaración completa. Muy completa. Y esta noche tendré que hacer algunas llamadas para averiguar exactamente para quién trabajabas». «Lo esperaba», respondió Clare. Detrás de ella, Richter fue conducido fuera de la habitación esposado. Seguía hablando, intentando negociar condiciones con personas que habían dejado de escucharlo desde el momento en que la verdad había salido de su propia boca. Clare lo observó marcharse sin sentir satisfacción alguna. Solo sintió alivio porque el pulso del almirante era estable y porque los hombres de aquella habitación finalmente habían comenzado a escuchar a las personas correctas. El general Hoffman permaneció allí unos momentos más. 8 años es mucho tiempo para desaparecer, dijo. «¿Qué vas a hacer ahora que todos aquí saben quién eras?» Clare miró a Reyes, todavía sentado sobre la camilla y vivo porque aquella noche ella se había negado a continuar desapareciendo. Miró a Hal, todavía conmocionado, pero ahora de pie con más firmeza que en cualquier otro momento de la noche. Finalmente bajó la mirada hacia sus propias manos, firmes, descubiertas y sin necesidad de fingir que eran algo diferente de lo que realmente eran. «Sinceramente, todavía no lo sé», respondió. 3 días después, Clare estaba sentada dentro de una sala de conferencias mucho menos elegante que aquella donde casi había perdido la vida. Frente a ella se encontraba el director Whitfield, quien había viajado desde Washington específicamente para reunirse con ella. «Oficial de inteligencia humana Clare Bennet», dijo mientras revisaba un expediente mucho más grueso de lo que Clare recordaba que hubiera sido su carrera. 8 años con la agencia. Destinada en Europa Central. Reclutó y dirigió la red Kessler hasta que fue comprometida. Oficialmente dejó el servicio hace 6 años por motivos personales. «Eso dice el expediente», respondió Clare. «El expediente no menciona que pasaste los últimos 4 años trabajando discretamente como enfermera en un hospital naval», continuó Whitfield. «Tampoco menciona que prácticamente tú sola impediste que una operación de sabotaje de $11 millones destruyera una alianza de defensa que 2 administraciones tardaron años en construir». «No estaba escondiéndome», respondió Clare. «Estaba sanando. Hay una diferencia, aunque desde afuera pueda parecer exactamente lo mismo». Whitfield permaneció observándola durante un largo momento. El almirante Reyes, sentado junto a Whitfield, todavía movía la mano derecha con cuidado. Le quedaba una ligera rigidez que, según sus médicos, desaparecería por completo en menos de un mes. Había insistido en estar presente en aquella reunión y, de hecho, durante los últimos 3 días había insistido en muchas cosas, la mayoría disculpas que Clare finalmente tuvo que pedirle que dejara de repetir.
La agencia quiere que regreses, dijo Whitfield. Reincorporación completa. Recuperarías tu rango de campo. Tenemos 3 puestos disponibles en Europa Central que necesitan exactamente tu experiencia y tu dominio de idiomas. Clare pensó en Stuttgart, en el rostro de Ivo Kessler sentado frente a ella en una mesa muy parecida a aquella, confiándole su vida apenas una semana antes de perderla. Después pensó en 4 años de turnos de 12 horas, uniformes azules y pacientes que necesitaban manos firmes y voces tranquilas. Un trabajo que había reconstruido poco a poco algo dentro de ella que las operaciones de campo habían ido desgastando. No, respondió. No quiero una reincorporación completa. No volveré al campo. Reyes se inclinó ligeramente hacia adelante. Clare, pero puedo trabajar como consultora, continuó ella. Medio tiempo. Casos exactamente como este, donde el conocimiento médico y la experiencia de campo necesitan estar en la misma habitación y nadie más posee ambas cosas. Conservaré mi licencia de enfermería. Conservaré a mis pacientes. Llámenme cuando vuelva a ocurrir algo como lo del jueves por la noche, y espero que Dios haga que no ocurra muy seguido. Whitfield intercambió una mirada con Reyes antes de asentir lentamente. Podemos trabajar con eso. Más tarde aquella misma tarde, Clare caminó nuevamente por los pasillos del Centro Médico Naval rumbo al área donde la esperaban sus verdaderos pacientes, personas con fracturas, fiebre después de una cirugía y ninguna involucrada en una operación de inteligencia extranjera. El general Hoffman la esperaba cerca de la entrada. Ya no llevaba uniforme, sino un abrigo civil sobre los hombros, y tenía previsto tomar un vuelo de regreso a casa en menos de una hora. El general Brown quería que te entregara esto, dijo, ofreciéndole una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una medalla que Clare no reconoció, con una inscripción en alemán grabada alrededor del borde. Por servicios prestados a la República Federal, explicó Hoffman. Extraoficialmente, por supuesto. Oficialmente, nada de esto ocurrió. Oficialmente soy una enfermera que tuvo suerte, respondió Clare. Oficialmente, aceptó Hoffman, permitiéndose algo parecido a una sonrisa. Aunque he conocido a muy pocas personas con suerte que cuenten las salidas cada vez que entran en una habitación. Ese hábito no nace de la suerte. Nace de cada error que la suerte se negó a perdonarte. Clare cerró la caja y no volvió a abrirla delante de él. Cuídese, señorita Bennett, dijo Hoffman. Quizá la próxima mesa en la que se siente no necesite ser salvada. Por su propio bien, espero que así sea. Hoffman se alejó por el pasillo y Clare permaneció allí durante unos segundos más, sosteniendo una medalla entregada por un gobierno que oficialmente no conocía su nombre, dentro de un edificio perteneciente a otro gobierno que oficialmente nunca había conseguido dejarla marchar por completo. El caso de Richter tardaría meses en resolverse. A los cargos federales se sumarían acusaciones relacionadas con sobornos internacionales y leyes que llevaban años sin utilizarse. PAM Dynamics publicó un comunicado negando cualquier conocimiento de las acciones de Richter, exactamente la clase de comunicado que una compañía publica cuando pretende sobrevivir a un escándalo simplemente esperando que pase suficiente tiempo. Clare sospechaba que aquello todavía no había terminado. Según su experiencia, muy pocas cosas terminaban realmente. Atravesó las puertas de la unidad y encontró al suboficial Hall esperándola con un portapapeles y aquella misma energía nerviosa y ligeramente incómoda que había mostrado desde la primera noche que ella lo conoció. Solo que ahora toda su atención estaba puesta en el expediente de un paciente y no en una broma desagradable del almirante. Bedford está preguntando específicamente por ti, dijo Hall. Dice que la última enfermera que lo atendió consiguió hacerle sentir que alguien realmente estaba de su lado. Clare tomó el expediente, revisó rápidamente las notas y se permitió sentir, por primera vez en 8 años, que quizá las 2 partes de su identidad ya no necesitaban vivir como completas desconocidas. Después de todo, el valor no siempre hace ruido. A veces es simplemente la decisión silenciosa de seguir presentándote exactamente como eres, sin importar el papel que el mundo te entregue, hasta que finalmente llega el momento que necesita tu verdadera identidad en lugar del disfraz. Ese momento siempre termina llegando.
La única pregunta que realmente importa es si estarás preparado cuando llegue. Fin. Si esta historia te recordó que la fuerza silenciosa sigue siendo fuerza, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Suscríbete si quieres más historias como la de Clare. Y si quieres apoyar aún más el canal, únete y conviértete en miembro. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas historias. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra su momento.